Christus factus est pro nobis. Hoy es miércoles santo y quiero dejarte a ti, allí, que estás viviendo la Semana Santa desde tu casa, dos anotaciones especiales en relación al texto del día de hoy. Me refiero al texto, al capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, el cual nos cuenta acerca de la última cena. Nos cuenta también esos preparativos, ese momento previo a la última cena y también a los hechos propios que se desarrollaron dentro de esa cena de Jesús con los discípulos. Estamos justo después de la unción en Betania de Jesús y entonces en este momento el texto nos presenta dos preguntas muy especiales y muy puntuales en torno a las cuales se construye el texto de estos fragmentos que hoy se exponen en el Evangelio. Quiero a partir de allí resaltar dos preguntas específicamente. La primera, la pregunta pronunciada por los discípulos al Señor, y es la siguiente: ¿soy acaso yo, Señor? Esta pregunta la pronuncian los discípulos una vez que Jesús había declarado: os aseguro que uno de vosotros me entregará. Ante esta declaración fuerte de Jesús en la última cena, que supone que alguno lo traicionaría, los discípulos entonces se preguntan uno tras otro: ¿acaso soy yo, Señor? Este término Señor, este sustantivo, este epíteto Señor, que en realidad hace referencia a esa majestad especial de Jesús, refleja el respeto, refleja el reconocimiento por parte de los discípulos de la persona de Jesús, del Cristo, del Mesías. En ese sentido, los discípulos preguntan de acuerdo al comportamiento que han venido demostrando durante la última cena y también en los preparativos que antecedieron a esta. De hecho, los discípulos habían preguntado anteriormente a Jesús: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Por tanto, esta pregunta que se hicieron uno a uno en la cena, tras la declaración de Jesús de que alguno lo habría traicionado, pone en evidencia el comportamiento sincero, el comportamiento cónsono, el real drama de cada uno de los discípulos de frente a esa declaración tan dura que había pronunciado Jesús. Al mismo tiempo dice el texto que hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua, de tal manera que el comportamiento de los discípulos era verdadero. El comportamiento de los discípulos de frente al Señor era sincero. Y esa pregunta, ¿acaso soy yo, Señor? Esa pregunta que cada uno tras otro, le hizo al Señor, a Jesús, fue una pregunta sincera y llena de drama y llena de conmoción. Contrapuesta a esta pregunta, el texto también nos muestra otra, y es la pregunta específica y particular de Judas. ¿Soy yo acaso Rabí? En esta ocasión, Judas hace una pregunta similar a la de los discípulos. Sin embargo, Judas pronuncia un epíteto, un título a Jesús diferente. Dice: ¿soy yo acaso Rabí? Si bien el término Rabí indica en versión aramea el título de Señor, es sin embargo un título mucho más cercano que Señor, pues Señor manifiesta esa majestad, ese señorío, ese Mesías que está de frente a ellos, mientras que Rabí significa mi maestro. De hecho, es un término mucho más cercano y mucho más posesivo, pues indica mi maestro. En este sentido, la pregunta de Judas es una pregunta mucho más descarada, es una pregunta hipócrita, pues ya Judas venía traicionando a Jesús no solamente ese día de la última cena, sino también los días antes. De hecho, el texto dice en ese versículo 15 que Judas le había preguntado a los sumos sacerdotes
¿qué me daréis si os lo entrego? Y esta pregunta es la pregunta en el texto bíblico que marca esa alianza entre Judas y los sumos sacerdotes y también los fariseos. Y compone precisamente esa misma confabulación entre los judíos, específicamente los sumos sacerdotes, el grupo de los fariseos y Judas en contra de Jesús. De hecho, esa pregunta de Judas es una pregunta odiosa, es una pregunta descarada, es una pregunta irrespetuosa de frente a Jesús. Y de hecho, ya el maestro había dicho a los discípulos que el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Con ese lenguaje, una vez más semiótico, más fuertes que las palabras, responde Jesús para referirse a Judas. Y es que Judas entonces hace una pregunta con un contenido diferente al que pronuncian los discípulos. No obstante, a nivel gramatical es la misma pregunta. De hecho, en el texto griego, la pregunta de los discípulos suena así: Meti ego eimi Kyrie, que significa ¿acaso soy yo, Señor? Y en boca de Judas, esa pregunta suena Meti ego eimi Rabí, que significa precisamente ¿acaso soy yo, mi maestro? En ese sentido, estas dos preguntas contrapuestas reflejan el comportamiento distante y diferente de los discípulos y específicamente de Judas. Ahora, una última curiosidad, y es que el evangelista Mateo y el evangelista Marco colocan en boca de Jesús unas líneas, un ay, que está presente en este texto. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Y me pregunto, ¿esas palabras las habrá pronunciado realmente Jesús o son palabras de ambos evangelistas que toman de una fuente única y de la misma fuente para poner en boca de Jesús tales palabras? Pues en Lucas y en Juan ese ay no resulta y no aparece. Y además esa es una pregunta que en ocasión de la misma lectura del día de ayer no concuerda con ese mandamiento de Jesús cuando dice ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por tanto, quiero dejar esta conclusión. ¿Soy yo acaso, Señor? ¿Soy yo acaso, Rabí? Dos preguntas, una sola pregunta con dos intenciones.